Bueno, este video trata sobre el mecanismo de omnipotencia en la personalidad antisocial. Cuando vemos trastornos de la personalidad hay varios perfiles. Uno de ellos es el trastorno de la personalidad. Y usualmente cuando es menor de 18 años se le llama disocial y mayor de 18 años antisocial. Cuando se vuelve más extremo se le llama psicópata o sociópata, dependiendo de... Y tienen dos mecanismos subyacentes en su funcionamiento. Uno se le llama mecanismo de transgresión y otro de omnipotencia. El mecanismo de transgresión básicamente es común en en las personalidades criminales y consiste básicamente en eso, en transgresión, y tiene una explicación sobre cómo se estructura su sí mismo o su yo y por qué es básicamente su medio o su forma de comportamiento. Y hay otra cosa que es el mecanismo de omnipotencia. Cuando yo lo vi la primera vez, pensé que se limitaba como una tendencia de la persona a querer dominarlo, controlar todo. Pero conforme he tenido más observaciones, le he dado un nuevo sentido a lo que es el mecanismo de omnipotencia. Entonces, me ha pasado, y fue más se me juntaron varias observaciones básicamente en un mismo momento, por ejemplo, una persona que había luchado por su pareja durante algún tiempo, ya se reencuentran y cuando ya empiezan a vivir juntos, él empieza a ser infiel. O otro en el que esta persona se mete a la casa de su compañera de trabajo, tienen relaciones y de repente llega el esposo y él tiene que ir corriendo. O otro que se va de borracho, se acaba todo el dinero y ya medio borracho viene manejando en la carretera. En estos casos lo que yo me noté, que me llamó mucho la atención en ese momento, era como su sentido de vulnerabilidad o del peligro. Dije, cuando vemos personalidad vemos que hay cosas que a las personas les funcionan y hay cosas que a las personas no les funcionan. Y básicamente cada perfil es lo que les va fallando. Y en este caso me di cuenta que una persona normal en esa situación no se habría comportado de esa manera. Y dije, es que su sentido del peligro no está como debería ser. O su sentido de vulnerabilidad no es lo mismo. Y ahí fue cuando, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de una cosa. Hay una cosa que es la estructuración del sí mismo o la estructuración del yo. Y bueno, hay muchos matices sobre cómo se da esto. Y en la personalidad antisocial, como no se da esa estructuración tal cual, como digamos que el yo no solda, no hay un yo o un sí mismo como tal. Entonces, como no hay un yo o un sí mismo como podría ser una personalidad más normal, por eso su sentido del peligro no es igual. Por eso se le llama mecanismo de omnipotencia, porque no pueden, o la forma en cómo ellos funcionan no les permite percibir el peligro como una persona normal. Entonces es muy común que se meten en situaciones muy extremas, no porque sean muy valientes, sino porque ese sentido del peligro, de la vulnerabilidad, no les funcionan. Por ejemplo, he oído noticias de personas que se ponen a jugar ruleta rusa, que probablemente estaban bien drogadas cuando lo estaban jugando, pero una de las explicaciones es que eso a mí no me va a pasar, les va a pasar a los demás, pero a mí no, porque en su funcionamiento interno, esa vulnerabilidad que debería tener no le está funcionando. Y bueno, esa es una observación sobre el mecanismo de omnipotencia en la personalidad antisocial.